porque esta cuestión de que Zoom nos Estar saliendo. cada 40 minutos estamos vaciados. Ojalá nos sorprendas pronto, Andrés, tranquilo. Listo. Esta semana ya Tenemos para estaré. dos. Bueno, mi doctora Elizabeth, disculpa la interrupción. No. Te dejamos con el tema porque sabemos que tienes un Sí. compromiso médico, así es de que adelante. Listo, muchas gracias. Entonces venía hablándoles, si mal no recuerdo, entonces de que la psicometría pues ha venido, digamos que afinándose pues a lo largo de la historia claramente, y pues eso implica pues tener unos mínimos en sus propiedades, un mínimo de confiabilidad, entendido como la capacidad de un ítem para pues desempeñar la función para la cual fue requerida, y pues que sea estable, digamos que en un tiempo determinado. Y la validez pues entendía únicamente pues como un ítem que mida claramente pues lo que se quiere medir, ¿cierto? Entonces digamos que eso, digamos, son los requerimientos mínimos. Debe también pues claramente ser objetiva, no debe haber pues claramente una interpretación en sus resultados que no corresponda pues digamos que a la muestra del participante. Debe claramente pues también ser una prueba que logre discriminar entre pues los participantes, ¿cierto? Veamos qué tenemos por acá. Las aplicaciones y los aportes, pues creo que eso nos lo ejemplificó muy bien el doctor León. Está aplicada en todas y cada una de las áreas de la psicología. En el área clínica claramente es una herramienta que nos sirve para generar un mejor diagnóstico. En el área investigativa pues es supremamente importante porque pues implica que ampliar todo el conocimiento que tenemos y lograr pues ampliar las teorías y comparar claramente con otro tipo de grupos, ¿cierto? No sé, no esperaba hoy que estuvieran de pronto el doctor Jesús para que nos hablara de pronto desde la parte educativa, aunque es claro que en la parte educativa pues participa en la psicometría ampliamente, ¿cierto? Allí pues claramente sirve para identificar pues algunas aptitudes y capacidades en los muchachos y lograr pues claramente explotarlas de una mejor manera, ¿cierto? Los tipos entonces de instrumentos son básicamente psicométricos, y quiero mencionar también los proyectivos porque actualmente son considerados parte de la psicometría por alguna razón, ¿cierto? Todos los instrumentos psicométricos, pues básicamente son las pruebas estructuradas, son instrumentos que evalúan rasgos o aptitudes, ¿cierto? Tienen una concepción de un criterio de estabilidad de esos rasgos en la persona, lo que pues finalmente lleva a que logremos hacer una predicción en la conducta, ¿cierto? Los test proyectivos, por su parte, pues básicamente nos dicen es que sus respuestas son una proyección de un estado interno o de la personalidad de una persona, ¿cierto? Yo no estoy muy familiarizada con este tipo, digamos que de instrumentos, pero aún actualmente se los siguen incluyendo como parte de los procesos, ¿cierto? De la evaluación diagnóstica, y muchos pues sí lo consideran un instrumento psicométrico. Yo tuve la oportunidad de participar en un proceso de selección de una de las instituciones que vela por nuestra seguridad, ¿cierto? Y en parte de ese proceso de selección involucraba pues una probabilidad cognitiva, el Macover es el de la figura humana, ¿verdad? Y una entrevista con la psicóloga. Y pues era claramente, pues digamos, observable para mí que la interpretación de este dibujo interfería muchísimo con la impresión diagnóstica de los psicólogos. Entonces, eso fue, digamos, una situación que me llamó a mí la atención.
porque pues uno pensaría que pues correspondieron ya a una época ya pasada y uno no las vería en estos tiempos, pero la realidad es que sí. ¿Ustedes han tenido quizá algún tipo de experiencia al respecto? O sea, Pues yo le daría si me lo permite, mi doctora, la palabra a Isabel que tiene en ese momento la experiencia educativa. Hablabas hace 5 minutos que, pues qué lástima que Jesús no estuviera, pero Isabel es tremendamente experta en todo lo que es la parte educativa y yo no sé cuál ha sido la experiencia ya para Isabel en cuanto a aplicación de pruebas psicométricas en el alumnado y qué resultados ha habido alrededor de esto. bueno, hola, estaba escuchando atentamente y he tenido la dificultad de llegar tarde, sí, pero bueno, de la vez pasada y decirles que aquí en Río Grande se siguen aplicando, están trabajando a full los psicoanalistas, ¿no? Así que desde ahí ya salimos con desventajas y salud mental está atiborrado, no hay muchos profesionales, ya está Andrés que puede decirlo, no hay continuidad y como aplicación de un método se requiere la aplicación, el monitoreo, el seguimiento, ¿sí? Y aquí las familias, si no ven un resultado rápido, enseguida cambian y se van a otro psicólogo, a otro psicoanalista. Entonces, esas son las experiencias que puedo decir desde acá, ¿no es cierto? Desde lo que yo vivo con las familias y todo. Porque si bien es cierto, mi fuerte es educación, pero también hago familia con el enfoque sistémico, todo, y es eso, ¿no? Ver cómo van migrando de un psicólogo a otro, a otro, a otro, y no hay continuidad, y no hay seriedad en el proceso. Nada más que eso. Si me permites, mi doctora Elizabeth, un poco para complementar lo que acaba de decir Isabel. En días pasados hablaba con la doctora Elizabeth y le decía, mire, es que la psicometría es a la psicología como la tecnología instrumental para la medicina. Ejemplo, si harto tiempo le ha costado a la medicina llegar al punto donde está, pero la medicina no sería tal si no tuviera toda una tecnología científica alrededor para generar, inventarse e implementar, probar y experimentar y evidenciar los beneficios de toda una cantidad de instrumentación alrededor de eso. Ejemplo, tenemos un ejemplo vivencial en este momento. Estamos alrededor de generar una necesidad inmensa de un instrumento tecnológico científico llamado respirador para efectos de aplicárselo a un potencial paciente y salvarle la vida. Estamos hablando de eso. Pues son instrumentos que utilizan los médicos y aplicar el conocimiento médico y salvar vidas, etc. Asimismo en psicología, lo que es la psicometría es la ciencia, el conjunto de conocimientos que llevan a crear esos instrumentos de medición que necesitamos los psicólogos. ¿Para qué? ¿Para qué un médico necesita un estetoscopio? Pues para hacer un diagnóstico. Y con base en un diagnóstico decir, hombre, este tipo necesita esto o necesita lo otro. Asimismo, la psicometría nos permite aplicar unos tests rigurosamente evidenciados para llegar a conclusiones diagnósticas y poder nosotros establecer una metodología terapéutica. Eso es responsabilidad científica. Es como si el médico con la mano le tocara el pecho a una persona y dijera, no, yo creo que usted está, no sé, tiene un problema cardíaco y le va dando alguna medicina. Eso es irresponsable. Entonces, si me lo permiten, en este momento, para responder otra pregunta que hace la doctora Elizabeth, las pruebas proyectivas no tienen ninguna fundamentación científica. Eso no,
se le han hecho todo tipo de investigaciones, pruebas, experimentaciones, y no aparece una evidencia contundentemente positiva para decir esa prueba proyectiva sí está midiendo lo que quiere medir y además es confiable. O sea, se pelan por confiabilidad y validez. Es como cuando ustedes utilicen una prueba proyectiva, es como si estuvieran tocándole la mano a un paciente que quiere consultarlos a ustedes por un problema cardíaco. Es irresponsable confiar en esa prueba, porque simplemente es como una moneda tirada al aire. Es irresponsable. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los que estamos formados en un método científico? Aplicamos tests, pruebas que han sido evidenciadas como que sí miden lo que quieren medir, validez, y además son confiables. O sea, ustedes no se van a tomar una aspirina si no tiene validez y confiabilidad la aspirina o ningún medicamento. No lo dejas sacar porque pues, puede correr riesgo tu salud. Lo mismo para la parte psicológica. No podemos estar consumiendo cosas que no sabemos si nos van a beneficiar o no. Y muchas veces, oigan este término, hay efectos se me dificulta decirlo la palabra, hialotrógenos, una vaina así. Lo que quiere decir esa palabra es que queremos hacer nuestro objetivo puede ser beneficiar al paciente, pero lo que estamos es perjudicándolo. Entonces hay que tener cuidado con ese efecto que si aplicamos pruebas proyectivas nos podemos estar metiendo en serísimos problemas. Lo que pretende hacer la psicometría es entregarnos a nosotros unas herramientas para que las apliquemos y podamos llegar a diagnósticos mucho más confiables, precisos, y sobre esa base poder aplicar todas las técnicas y estrategias de tipo terapéutico a nivel individual o grupal que tengamos. Eso es básicamente el aporte de la psicometría. Mi doctor, qué pena. Tengo que dejarlos porque ya tengo que salir corriendo. Me tocó aligerarle, qué pena con ustedes, pero pues quiero dejarles aún así este cuestionamiento. Y es, a pesar de todos los argumentos que nos acaba de entregar el doctor y que todos consideramos tenemos claros, ¿por qué se sigue manteniendo entonces aún en esta época el uso de este tipo de instrumentos? Porque dense cuenta que es algo aún muy vigente y como les comentaba en mi experiencia personal, yo lo viví no hace mucho tiempo. Y como les digo, con un gran peso, digamos que en la persona, lógicamente, que hacía este proceso de selección. Con ese cuestionamiento los dejo y les agradezco su atención. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora, y que te va bien en tu cita médica. Muy amable. Muy amable. Chao, chao. Ahí me imagino nuestro asesor, el Andrés, me imagino que ya cuando la doctora se desconecte ya nos liberamos de la pantalla, ¿cierto? Ahí dice Microsoft PowerPoint. Sí, mire, ya me contestó yo mismo me contesté la pregunta. Listo. Ya quedamos aquí al pelo. Fue inmediata. Bueno, hagamos inventario de asistentes. Está la doctora Alexandra, bienvenida. Gustavito allá dándonos la envidia de todas las semanas. Isabel desde Tierra de Fuego. Andrés también, hablándonos de la nieve y generándonos envidia de cómo es la nieve. La doctora Marcela ahí toda juiciosa. Bueno, ¿cómo les pareció? Ay, ya estoy, sí, ya estoy grabando. ¿Cómo les pareció el tema, hola? Me va a servir un tinto mientras ustedes debaten ahí el tema. Metámosle la ficha, hablemos mal de lo que tengamos que hablar mal, hola. Difícil cuestionamiento. Cri, cri.
¿Cómo Ya estamos? llegué otra vez, ya llegué otra ¿Qué vez. tal por ahí? ¿Cómo está el tiempo? Bueno, ¿en quién andan? Es que aquí Parecemos los alumnos. se despelotó la clase, hola. Era un recreo. Eso fue como recreo, sí, 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 sí. Entonces llega el profesor y dice, ¿dónde están los alumnos, carajo? Y todo el mundo dice, tú. ¿No? ¿La doctora Alexandra se fue o qué? ¿Qué pasó? No le Le fue a hacer un cafecito. Un cafecito. está en la cooperativa, digamos, está tomando once en la cooperativa, ya. Andrés está tomando mate, Isabel está tomando, ¿qué? ¿Café? Yo café con miel y coco, aceite de coco. Qué susto. Café con aceite de coco. Uy, Y Gustavito. Qué miel. susto, salió el coco. ¡Salió el coco! No. Cada uno en lo suyo. Bueno, ya Ahí llegó la está doctora Alexandra Alex, con su tinto. Alexandra. Listo. Ya tenemos todos. Ya fuimos a la cooperativa y ya volvimos. Listo. Bueno, ¿cómo les pareció el tema, colegas? Interesante, también lo mismo, cuestionable, y lo que la doctora Elizabeth nos deja al final, si estas pruebas no son totalmente válidas y confiables porque aún siguen, ¿sí? Porque aún se sigue hablando del tema. ¿Qué ha pasado con eso? O sea, porque no se ha hecho nada al respecto. Pero me parece un tema bastante interesante porque sí, nosotros como psicólogos siempre utilizamos test, pruebas que nos den un poco más de, como esa confiabilidad de saber con qué vamos a trabajar y sobre qué vamos a trabajar. No nos quedamos solo con la parte del psicoanálisis, lo que nos cuenta el paciente y sobre eso darle como, si usted sufre de esto, usted le pasa esto, sino que siempre vamos más allá para tener una verdadera asertividad frente a las cosas. Me permiten ahí un rengloncito ahí como... En el 2006, cuando se creó Colsic, tenemos que hablar de esa vaina. O sea, cuando salió la ley 1090 del 2006 en Colombia, que creaba, organizaba técnicamente la psicología en Colombia, y por ley se estableció un código deontológico, etcétera. Por esa época, algún día asistiendo a una reunión, hablé con el doctor Diego Castellón, ustedes lo conocen, el doctor Diego Castellón, que es un tremendo líder en la psicología en Colombia, además que ha sido director o subdirector del área de psicología clínica de Colsic para toda Colombia, o sea, es una autoridad. Yo le decía, inocentemente, le decía, doctor Castellón, ¿cómo hacemos? Ya que estamos organizados con la 1090, con lo de Colsic, ¿cómo hacemos para quitarle terreno al indio amazónico? Así, literal, le dije. O sea, Isabel, para ti que no, de pronto no conoces mucho la cultura colombiana, la cultura colombiana tiene un ícono llamado el indio amazónico. El indio amazónico es un personaje que hace como, yo no sé, más de 50 años existen en Colombia y tiene unos locales aquí en Bogotá y nosotros, como le decimos acá, está picho de plata, es decir, muy rico, se hizo muy rico a través de la inocencia del pueblo. Entonces, ¿en qué sentido? Es un mago, y con un discurso increíble que se inventó una cantidad de cosas en su sitio y con hierbas convence a mucha población de que eso funciona y pues eso es así, eso es impresionante la gente que lo consulta. Eso, para el tema que nos trae hoy, eso no tiene ningún sentido científico. Pero ¿por qué siguen decenas, centenas, miles de personas echando mano del indio amazónico? Eso es irresponsable. Entonces, en esa época, el doctor Castrillón me puso a hablar con un antropólogo. Tal cual. Y encontré la respuesta. La respuesta es cortica.
no vamos a poder jamás acabar con los indios amazónicos en ninguna cultura. Esa vaina está con nosotros desde que somos conscientes de que somos humanos, ¿sí? El pobre, el cavernícola que está muerto del miedo cuando el relámpago, ese hombre decía, pero ¿por qué esa vaina? ¿Por qué quema ese relámpago? Y dijo, no, pues se inventó alguna vaina y dice, no, es el dios y que los dioses están bravos y ahí hubo miles de años creyendo en esa vaina. Y así sucesivamente. Cuando llega la tecnología, la ciencia ya empieza a generar respuestas alrededor de eso. El siglo XX fue tenazmente impactante porque encontramos respuestas a muchas cosas. Pero todavía hay indios amazónicos. ¿Por qué? Porque hay un grupo poblacional y nosotros mismos tenemos que reconocer, tenemos que ser humildes, nos gusta pensar mágicamente de vez en cuando. De vez en cuando. Cuando ustedes, voy a ponerles el ejemplo, pueden ser psicólogos, pero tienen que ir a donde un conocido a darles el pésame por un fallecimiento. Ustedes generalmente le dicen, como no tenemos palabras para consolar a esa persona, uno echa mano del pensamiento mágico. Mira, desde donde esté tu persona fallecida, esa persona te estará acompañando. Uno se inventa ese tipo de discurso mágico y cuando uno le mira a los ojos a la persona, oiga, le genera sosiego, le genera tranquilidad. La persona dice, gracias, gracias. Ve, funciona. ¿Qué científico tiene esa vaina? Nada. El pensamiento mágico funciona. ¿Por qué? No tenemos idea por qué, pero funciona. Ustedes van al Amazonas, no, allí nomás, al llano, alrededor de Villavicencio, ¿cierto, Gustavito? Y ustedes no pueden explicarse todavía cómo es que hace un tipo para rezar el ganado y que le salgan los gusanos de la piel del ganado y uno lo ve. ¿Cómo hace? No tiene uno ni idea cómo lo hace. Esos fenómenos existen. No tenemos, por supuesto, no ha habido un grupo científico que vaya y exime y experimente y verifique qué es lo que pasa con los gusanos del rezandero. ¿No? Nadie se ha tomado la molestia, pero esos fenómenos existen. Entonces, eso es lo que ayuda a que nosotros, como seres humanos, estemos, por más formación científica que tengamos, pegados en grados diferentes al pensamiento mágico. Pensamiento mágico que es lo único que, vamos a decir, explica las pruebas proyectivas y todo lo que sea pseudocientífico o no científico. Eso, el pensamiento mágico que está metido en todos y cada uno de nosotros. Y por más de que seamos recontraestrictos, científicamente, por ahí ronda algo. Ejemplo, y ya me quedo callado. Einstein, tan riguroso científicamente, era un profundo creyente en Dios. ¡Wow! Entonces, miércoles, hasta él. Entonces, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no va a tener, vamos a decir, relativo éxito las pruebas proyectivas y los indios amazónicos? Seguirán teniendo éxito. Relativo, cada vez menos, pero siempre va a haber cositas por ahí. Es como la posición, la observación que yo tengo. No sé ustedes qué opinan. Totalmente de acuerdo. Hay varios datos que son interesantes al respecto. Por ejemplo, ahí sí que estadísticamente y con base en investigaciones históricas se ha demostrado que cuando las sociedades, por muy racionales y estructuradas que parezcan, están viviendo situaciones de crisis. Voy a poner un ejemplo, la Alemania de la preguerra, la época del fascismo, se estaba viviendo una situación sumamente complicada, no solo desde el punto de vista político y social, sino también económico.
la gente empezó a acudir masivamente a los horóscopos y a todo tipo de elementos de naturaleza, como tú lo dices, pensamiento mágico. Y igualmente, tanto en el 98 como en el 2008, cuando hubo las crisis económicas en Estados Unidos, también se notó ese fenómeno. Y en Colombia, por ejemplo, cuando hubo esta famosa crisis de que la gente dejó de pagar sus deudas y hubo tantos problemas económicos, los únicos rubros en los que aumentó el consumo fueron los que tenían que ver con la estética y con cosas de tipo mágico. Es como una tendencia de la gente a buscar en ese tipo de explicaciones algún consuelo. Pero no solamente ocurre en sociedades aparentemente ingenuas o atrasadas. Pónganse a analizar el fenómeno del creacionismo en este momento en los Estados Unidos. Hace ya años que apareció este movimiento creacionista como una respuesta, como una rebelión contra Darwin y todos los demás científicos que cambiaron la mentalidad acerca de cuál era el origen del hombre, etcétera, etcétera. Y este movimiento pseudo religioso y medio loco en cierta manera, hoy en día sostiene que la Tierra es plana, que el mundo fue creado en 6 días, que la Tierra no tiene más de 7,000 años y que los encuentros de los antropólogos y las personas que hacen excavaciones y encuentran restos de dinosaurios, etcétera, todos son una farsa. Ellos dicen que todo eso es mentira y que las cosas que se han encontrado no solo son falsas, sino que son producto del demonio, etcétera. Y esto uno le podría dar risa, pero resulta que ese movimiento tiene en este momento una influencia política enorme en la sociedad norteamericana y aunque parezca de locos, cada día crece más. No de otra manera uno podría explicarse que haya 1,000 o 2,000 millones de personas que siguen creyendo en el Antiguo Testamento y leen la Biblia como si fuera inspirada por Dios y cosas por el estilo. Eso también es pensamiento mágico y lleva miles de años prevaleciendo y sosteniendo el aparato religioso que, como todos ustedes saben, pues es una estructura de poder. De modo que no solo el indio amazónico, pero el curita de la esquina también. Todo el tiempo nos están tratando de convencer de que tenemos que afiliarnos a tal o cual religión, porque de lo contrario, pues estamos condenados a el infierno o algún tipo de castigo por no ser creyentes. Y no hay duda de que hay más personas que, aunque se consideren científicas y hayan estudiado y sean absolutamente rigurosos en la aplicación de sus metodologías, pues tienen la medallita y siguen creyendo que la Virgen era virgen y que hacía milagros y que Jesucristo subió al cielo en cuerpo y alma y que los ángeles lo recibieron. Y si uno le pone a analizar eso y el indio amazónico, la misma vaina, man. Claro, no hay ninguna diferencia en la parte sustancial. Pero claro, indio amazónico, Virgen Santísima, con todo respeto con los creyentes, ¿no? Obviamente estamos hablando desde el punto de vista científico y si hay sensibilidad, pues un ofrecimiento de disculpa. Pero los científicos hablamos así, tenemos que hablar así, ¿no? El punto es, no hay mayor diferencia en lo sustancial en creer en la Virgen Santísima que en el indio amazónico, es pensamiento mágico. Hay una cosa que quiero dejarlos con todo eso hoy día está explicado alrededor de algo que está infraestudiado, no está suficientemente estudiado. Y todo eso ya tiene un nombrecito.
el efecto placebo, que lo Ya. utilizamos cuando hacemos experimentos, ¿cierto? ¿Se acuerda del doble ciego? Cuando hacemos eso, nosotros utilizamos hasta donde sea posible la eliminación, la minimización del efecto placebo. Para los que tienen experiencia en experimentación, esto es familiar. Coger dos grupos, uno de ellos se le aplica una metodología, el otro se le aplica un efecto placebo. Y se supone que debe haber diferencias. Ese efecto placebo está infraestudiado. Es lo que explicaría esa tendencia del ser humano a creer en cosas mágicas. Oiga, ¿y funciona? Pues claro que el efecto placebo existe. ¿Funciona? Claro. Ustedes cuando tienen que darle pautas de crianza a una mamá, ¿ustedes no utilizan el efecto placebo todo el tiempo? Claro. Usted le dice, dígale al chino que esa vaina es, esa pastilla, y es azúcar. Siempre una pastillita de azúcar, dígale, esa vaina es lo que le da poder para aprenderse la lección. Y el chino lo toma y dice, ¡pum!, se aprendió la lección. Y que es una pastita de azúcar. O sea, es la influencia que tenemos sobre efectos internos de redes neuronales que hacen que nuestra motivación suba al punto que estamos para fijar atención, concentración y memoria. Entonces es una explicación científica del efecto placebo. Ese es el efecto placebo. ¿Señor? Sobre el efecto placebo. El originario. Se había congelado, Edgar. Quedó congelado. Se había congelado. Me parece que hay buenas vibras por acá. Mira, aló. Lánzate, Gustavito. Cuando en uno de esos viajes que yo hice con McGraw-Hill, tuve la oportunidad de ir al Perú. ¿Te acuerdas que allá había un grupo de trabajo? Y de regreso estaba yo en el aeropuerto y se me acercó un indio que estaba vendiendo figuritas de azabache y me parecieron geniales. Entonces le compré unas figuritas de esas y me las traje para Bogotá. Cuando llegué a Bogotá, mi hija estaba en crisis porque a ella le habían hecho creer en el colegio, y estudiaba en el Leonardo da Vinci, que era un colegio muy excelente, pero pues en todas partes se cuecen habas. Y a ella le habían hecho creer desde chiquita que ella tenía problemas para las matemáticas. La razón de eso es que pues mi hija ha sido una persona desde muy pequeña un poquito rigurosa, ¿no? Extremadamente disciplinada y muy formal, y ella todo lo hacía pues tanto que a los 5 años ella se acostaba sola, dormía sin la luz prendida, nunca se salía de su habitación, organizaba sus muñecas en orden de estatura. Bueno, era una persona muy rigurosa. Entonces, cuando ella estaba haciendo un examen de matemáticas, ella no escribía los números de cualquier manera, ella le ponía la rayita al 5, etcétera. Le gustaba hacer las cosas bien. Y por supuesto eso le tomaba más tiempo que a los demás. Entonces los profesores, que nunca se tomaban la bestia de averiguar las cosas y de hacer observaciones un poco más rigurosas, simplemente llegaron a la conclusión de que ella tenía problemas con las matemáticas. Bueno, eso para poner en contexto. Así que ella estaba pues sumamente, estaba muy asustada y estaba convencida de que le iba a ir mal y que iba a perder la materia. Bueno, todas las cosas que les pasan a los niños. Y ella vivía convencida de que pues no tenía la misma capacidad que otros niños para las matemáticas. Eso después ella misma comprobó que no era cierto cuando presentó su hijo y sacó el puntaje más alto en matemáticas en su generación, y luego estudió economía y bueno, en fin.
y hoy en día pues es una funcionaria del Banco Mundial y cosas por el estilo. Pero en ese tiempo ella tenía ese temor que le habían metido en la cabeza. Y entonces yo cuando llegué la llamé aparte y le dije que le había traído un amuleto mágico. Y era una de esas figuritas que me había vendido el indio ahí en el aeropuerto. Entonces yo le dije que cuando llegara a su examen, cogiera la figurita y la apretara en su mano, ¿no? Con mucha fuerza, y que esa figurita le iba a dar todas las respuestas en el examen. Y como ustedes se podrán imaginar, pues sacó muy buena calificación. Así que el efecto placebo funciona de cualquier forma. Lo único que se necesita es que una persona con algún nivel de autoridad te convenza de que algo va a funcionar, y funcionó. Claro. Así que, y funciona el efecto contrario también. También. Los profesores Para arriba y para abajo. utilizando el efecto nocebo, o sea, la habían convencido de que ella no podía competir en matemáticas y que era pues ineficiente o incompetente en ese campo, y ella se lo creyó. Así que eso funciona en ambos sentidos. Hay un experimento muy famoso que menciona Joe Dispenza en su libro El placebo eres tú, donde hace un análisis de todo este fenómeno muy interesante con datos neurocientíficos. Y decía que hicieron un experimento con ratones. Tomaron un grupo de ratones y, bueno, varios grupos, un grupo de control, etcétera, tal como siguiendo toda la metodología. Y les dieron una sustancia que a los ratones les dieron una sustancia que producía náuseas y vómito en los animalitos. Los científicos que hicieron esto pues no sabían qué otros efectos tenía esta sustancia sobre los animales, solamente que producía náuseas y cosas así. Así que le aplicaron esta droga a unos ratones, a otros les dieron pastillas de azúcar, cualquier otra cosa, y a otros pues no les dieron nada. Y resulta que los ratones que tomaron la sustancia empezaron a morirse. Entonces los científicos empezaron a analizar el asunto y se dieron cuenta que ellos no sabían que esa sustancia no solo producía algunos efectos estomacales, sino también podía producir la muerte en esos ratones. Pero lo dramático fue que los ratones que habían tomado el placebo también empezaron a morir. Entonces, siempre uno queda un poco tocado, ¿no? Es decir, porque uno dice, ok, en una persona está la sugestión y patatá, pero con